quisiera hablar de la dirección de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, cómo discernir la voluntad de Dios. En Romanos 8 comenzamos la lectura con el versículo 12, Romanos 8, 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, conforme a la voluntad de la carne, conforme a la voluntad propia. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir como cristianos, o estás a punto de morir, la palabra literal. Si vivís según la carne, habréis de morir, o estás al punto de morir, espiritualmente hablando. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Lo que indica que somos cristianos, que somos hijos de Dios, es que seamos guiados por el Espíritu de Dios y no vivir según la carne, porque la palabra porque une los dos pensamientos, no se pueden separar. Versículo 28 tenemos la palabra de Dios que dice: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Según algunos manuscritos antiguos dice: Dios hace que todas las cosas cooperan para bien. Entonces sabemos que para los que aman a Dios, el amor de Dios nos motiva, nos inspira, y para aquellos, exclusivamente, todas las cosas cooperan para bien, o Dios hace que todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 12, otra vez. Filipenses 2, 12, introduce el punto de que quiero hablar. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para o por su beneplácito. Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, para por su beneplácito. Un texto más en Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, o agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no es algo del otro mundo, y no os adaptéis o no os conforméis a este mundo o este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces aquí veamos la forma de conocer la voluntad de Dios, bueno, aceptable y perfecto, es la renovación de la mente. La mente carnal jamás va a entender la voluntad de Dios, porque están opuestos, son enemigos de Dios. La mente carnal es enemigo de Dios. Y es perder el tiempo con la mente carnal, tratar de averiguar lo que Dios quiere de tu vida, para luego decidir si le gusta o no le gusta. Estamos perdiendo el tiempo. Es la mente renovada que puede entender la voluntad de Dios. Y para que esa mente sea renovada, antes es necesario la entrega al Señor. Presentar vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable. El texto del Antiguo Testamento, refiriéndose a la venida de Jesucristo, dijo: un cuerpo me has preparado, vengo a hacer tu voluntad. Un cuerpo me has preparado. Dios preparó el cuerpo para que Jesús hiciera la voluntad de Dios en su cuerpo. Y es notable que tenemos que dar cuenta a Dios por las cosas que hacemos en el cuerpo. Llegaremos a dar cuenta a Dios en aquel día por lo que hemos hecho estando en vida. Hay muy poco tiempo en que vivimos y menos tiempo tenemos para perder
porque la vida pasa rápido y tendremos que dar cuenta por palabras, por hecho, por todo lo que hemos hecho. Ahora, vamos a ver en forma general cuál es la voluntad de Dios y luego vamos poco a poco tratando de buscar la forma en que Dios guía y dirige. Pero vamos a comenzar en forma general de saber cuál es la voluntad de Dios, porque Dios nunca nos va a dirigir a hacer una cosa que está en contra de los principios espirituales por los cuales se rige. Nunca. Dios nunca se contradice. Una guía espiritual nunca contradice un principio espiritual, ni contradice la palabra de Dios. No puede decir, es que Dios me ha dicho, no importa eso, pero Dios me ha hablado. Dios no habla en esa forma. Y vamos a hablar acerca de la voz de Satanás y la voz de Dios y cómo distinguir las dos voces. ¿Le gusta la idea? A ver si Dios nos da luz. Primeramente, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hablamos ahora de prioridades, las prioridades de Dios. Nuestra santificación, entonces, está trabajando en nosotros para conseguirlo. Santificación significa separado de lo que contamina, entregado a la voluntad de Dios y que Dios posea lo que está separado para Él. B, la voluntad de Dios es que seamos fructíferos y así seamos sus discípulos, que llevamos fruto, más fruto y mucho fruto. Y para ser fructífero hace falta 3 cosas: la limpieza, permanecer y obedecer. La limpieza, permanecer, constante, perseverar y obedecer para que seamos fructíferos. Entonces Dios quiere que seamos fructíferos y hace falta la limpieza número 1, que es la poda. Ya sois limpios por la palabra que os he hablado. Dios poda. Tú a veces preguntas, ¿y qué está haciendo el Señor? Yo le pregunté una vez, tenía yo una lucha bastante gorda interior, y las veces que yo he preguntado cosas del Señor y no me dice nada, y de repente le pregunto cosas sin esperar nada, una forma de queja, y te habla. No sé si te ha pasado. Yo estaba quejando y dije, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás intentando hacer? Porque estaba yo ya que me iba a explotar. Dijo, quiero hacerte pío. El Señor siempre me habla a mí en inglés. Quiero hacerte santo, lo que me estaba diciendo. Quiero hacerte santo. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, si tú entiendes que Dios quiere tu santificación, Dios quiere que sea fructífero, vas a entender algunas veces las cosas que nos pasan, si no, no lo vas a entender. Tercero, Dios quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Como decía Jorge Mitián muchas veces, Dios quiere muchos hijos conformados a su Hijo. Entonces Dios está obrando en nosotros para conseguir ese fin. Último, Dios quiere que seamos uno. Y para que seamos uno, nos mete en el molde a veces y aprieta. A veces uno no sabe si Dios le interesa todos los pequeños detalles de su vida. Y una de las cosas que frustra, que parece que Dios no le interesa justificarme, ni darme la razón, ni defenderme cuando yo quiero eso. Y hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que vino al Señor y dijo, Señor, dígale a mi hermano que reparte conmigo la herencia. Y tenía toda la razón, seguramente. Y el Señor tiene que decir, oye, tú ven acá. ¿Por qué no reparte la herencia con tu hermano? No sea egoísta. Pero el Señor no le defendió. Dijo, cuidado de la avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posea. Entonces, el Señor le interesa cada detalle, pero siempre con un fin eterno, no con un fin presente. Si pasa a ti, tú estás en tu oficina y vienen 2 hermanos de pelea y dicen, dígale que reparte la herencia, seguramente tú ibas a estar sentado y tratando de que divina la herencia. Y yo también. Pero el Señor no iba por ahí, buscaba el bien espiritual de ese hombre. Y sabía que detrás de eso había la avaricia. Igual María y Marta. ¿No te importa que yo sirvo solo, estoy cocinando aquí, fregando platos, y ella ahí sentada?
escuchando sermones? ¿No? ¿No te ha pasado nunca? Dígale que me ayuda. Por lo menos que recoge, ya que he cocinado, que recoge los platos. Y el Señor, si actúa como nosotros, dice, oye María, mira, ya basta, ayúdala, porque eso no. Él dice, ay, Marta, estás preocupada por muchas cosas. Pero una cosa es necesaria y María ha elegido esa buena parte y no se lo voy a quitar. Así que siempre el Señor contesta a su forma, no como yo quiero. Él le interesa los pequeños detalles, pero siempre con el enfoque de que seamos santos, fructíferos, conformados a la imagen de su Hijo. Y Dios utiliza lo que está a su mano en ese momento para conseguir ese propósito. No sabe lo que Dios va a utilizar. Puede utilizar cualquier cosa hoy o mañana. Utiliza todo para conseguir el fin de conformarnos a la imagen de su Hijo. Vamos ahora a notar ciertos principios espirituales. Recuerda que dije que la mente carnal no entiende la cosa de Dios, así que no vamos a buscar la voluntad de Dios como los que buscan en las adivinas. Una mujer me llamó adivino una vez. La invité a comer casa y ella se había entregado al Señor de una forma, pero no tenía el gozo del Señor y su vida cristiana no iba adelante. Y una noche yo estaba orando y pensando en ella. Nada más dijo, Señor, ¿por qué esta mujer no va adelante? Y me vino el don de palabra de ciencia. La palabra don de ciencia es que ahora no entiendes y instintivamente sabes una cosa que no sabía. Y dijo, este don de palabra de Dios, ella está acostándose con fulano de tal que le ha prestado dinero para montar la peluquería. Y por eso, como ella no puede pagar, pues no puede cortar. Dígale que vende esos aparatos y se arregla. Y la invité, traté de hablarla y entonces le dije claramente el pecado. Y luego me dice, ¿tú eres adivino? Digo, no, pero el Señor me ha hablado. Y Dios habla en esta forma también. Entonces Dios no va a dar a una persona que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no está dispuesto a obedecerle, tiene la mente carnal y dice, quiero una palabra, pregunta a Dios lo que dice. Es que Dios obra según la mente transformada. Principio número 1, principios espirituales. Primero lo natural, después lo espiritual. No intentemos asaltar las lecciones naturales del primer grado para conseguir sabiduría de segundo grado. Hay primero lo natural, luego lo espiritual. Si no aprendemos las lecciones naturales de lo que estamos intentando enseñar aquí, no vamos a entender las lecciones espirituales. El que es infiel en lo poco, el que es infiel en lo natural, ¿me entiendes? Siempre esto es lo que hago mucho énfasis. Segundo principio bíblico o espiritual, Dios es un Dios de fe. El justo por la fe vivirá. Y Dios nunca guía de una forma tan fuerte que tú no tienes la oportunidad de dudarlo. Siempre la fe tiene que estar ejercitada en toda la dirección del Señor, ¿entiendes? No es que va a pintar en la pared, haga esto, vete allá. No, siempre necesita la fe para entrar en la voluntad de Dios. Principio número 3. Dios prueba el corazón para ver lo que tenemos dentro. Le interesa más el carácter que los dones. Le interesa más lo que somos de lo que conseguimos. O por ejemplo, más le interesa el obrero que la obra. Somos como vivimos. Esa es una frase que somos como vivimos, no como hablamos, ni como creemos. Ni como creemos ser. ¿Quién eres? ¿Cómo somos? Somos según vivimos, no según hablamos, ni según creemos, ni como creemos ser. Somos como vivimos. Es el nivel nuestro, es como vivimos, no como hablamos, ni como pensamos, ni como creemos. ¿Me comprende? Principio número 4, Dios nunca
dirige en contra de su palabra o los principios espirituales. Nunca te va a dirigir el Espíritu Santo contra la dirección de la palabra. Y en ese aspecto podemos hacer énfasis también que Dios siempre o casi siempre utiliza la palabra para dirigirnos. Las veces que Dios me ha hablado, yo solamente puedo recordar muy pocas veces que me ha hablado no con un texto bíblico. Siempre me habla, o casi siempre me habla por la Biblia. La única pocas veces me dijo de casarme con Rhoda y no estaba en la Biblia. Pero sí me dijo que cortara con la anterior de la Biblia. En Jeremías dice, no estamos para ti mujer ni tenga hijo en este lugar. Ahora, 5, una cosa puede ser bien, que puede ser bien en sí y ser contraria a la voluntad de Dios. Que si una cosa puede ser bien y no ser la voluntad de Dios. Un ejemplo de la Biblia de esto. San Pablo quería predicar, levantar iglesias en Asia. Quiso abrir obra en Asia y el Señor le impidió. Luego vino la visión de Macedonia diciendo, ayúdanos. Entonces era una cosa bien, pero no era la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando yo fui a Cuba, comencé obra en un pueblo donde no había obra pentecostal, 25 millas del capital. Y el misionero ahí pues no le gustó la idea, aunque nunca me lo dijo a mí, en que yo entrara en su provincia, porque él había cogido la provincia toda para él, aunque era 25 millas de él, y aunque no tenía obra, pero él tenía planes de un día abrir, coger toda la provincia. Y comenzó una batalla contra mí, y mandó un obrero ahí, a levantar obra en el pueblito donde yo había comenzado, de 5,000 personas. Y comenzó unos 150 metros de la iglesia, comenzó obra. El pobre no sabía nada porque el misionero había dicho muchas cosas de mí que no eran correctas. Entonces, el día que él tomó la casa, su madre estaba, creo, en Camagüey, que era 400 kilómetros, sentado en el patio de su casa. Entró un camión, rompió la valla y la mató. Y se tuvo que ir. Y cuando regresó, vino a verme y vio que no era del Señor comenzar una obra a 100 metros de distancia, sin consultar conmigo ni nada. Y vio que había sido engañado y se fue. Pero pagó un precio poco caro, digamos. Entonces, fundar una iglesia está bien, pero hacerlo por contención y motivos malos y no respetar a otros hermanos, tampoco está bien. ¿Me comprende qué quiere decir? Por ejemplo, casarse está bien, pero no casarse con la mujer de otro. Ah, pero tú dices, ella no está casada. Aunque no está casada, está destinado a ser mujer de otra. ¿Me comprende? Ese hombre, aunque es soltero, está destinado a ser marido de alguien. Entonces puede ser una cosa buena y a la vez no ser la voluntad de Dios. Principio número 6, Dios no da cosas mayores si somos infieles en lo pequeño o en lo muy poco. La persona que ha sido infiel en la escuela dominical o limpiando la iglesia o que sea, y dice, esto no es para mí, yo quiero ser pastor, pues si falla ahí, tampoco va a subir. Número 7, haga lo que está a tu alcance antes de intentar llegar más allá. Quiere decir, haga lo que tus manos encuentran hacer. Hágalo de corazón, sin esperar una oportunidad mejor, que te agrada más. Haga lo que está delante de ti en ese momento. Trata de poner en práctica esas cosas. ¿Qué tienes que hacer ahora? Haga eso. Y Dios te dará otra cosa. ¿No le parece bien? 8. Esto es muy importante. Dios no guía por ilusiones, sino por carga. No sueños de grandeza, sino sueños de servir a otros. Dios pone una carga en nuestro corazón. La forma que Él guía, como hemos leído en Filipenses, es el Señor quien obra en nosotros
tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Para mí ese texto es el texto que más me ayudó en mi vida cristiana. Yo tenía 28 años más o menos, regresé de Cuba y había dejado todo trabajo de construcción y no sabía la voluntad de Dios para mi vida. Sí, sabía que estaba llamado a predicar. Había dejado todo, me había entregado al Señor y no tenía dónde ir, no tenía nada que hacer. Cuba se cerró por Castro y yo tenía que ir de Cuba, si no mi presencia iba a ser un impedimento a las iglesias siendo americano. Tuve que ir por ellos para que no les matara a los creyentes por causa mía o le encarcelara, porque había muchos encarcelados solamente por ser amigos de los americanos o traducir cultos. Un chico joven muy bonito que traducía nada más con audiencia. Le metieron 2 años de cárcel sin ni decirle el por qué. Entonces me fui, llegué a América, ¿qué hago ahora? Ya me dediqué al Señor, ¿y qué hago? Y busqué la Biblia y me quedé cada día peor, cada día más confundido, cada día luchando más. Abría la Biblia, montaba el dedo, y una confusión, una depresión. ¿Lo ha pasado alguna vez? Y fui a una iglesia donde no me conocía el profeta, había un profeta, y me descubrió y me describió totalmente. Me comparó como Elías en la cueva. Y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Salga de tu cueva. Y me animó en que Dios por lo menos sabía que yo existía, pensaba que había perdido mi nombre y dirección y la ficha. Entonces Dios me dio este texto que ha sido para mí una luz. Es el que obra en vosotros el querer. Mientras mi corazón estaba dispuesto para saber la voluntad de Dios, tiene que poner un punto muerto, neutro. Y Señor, estoy dispuesto, aunque tengo mis preferencias, estoy dispuesto a esto o esto. Si no lo tiene en punto muerto en ese sentido, no te va a hablar. O te habla, pero no va a gustar. Y yo estaba ahí en ese punto muerto, dispuesto a hacer lo que él quería, pero él no me hablaba. Entonces comenzó, después de ese texto, un deseo en mi corazón. Y un deseo que vino a consecuencia de alguien que me habló. Por ejemplo, ¿por qué fui a Cuba? Dios utilizó un misionero de Cuba y predicó en mi iglesia, pero yo no estaba. Y mi hermano, recuerdo que vino a casa y dijo, había un misionero en Cuba y dijo que había hasta 8 iglesias con un obrero, que no hay pastores. Dios utilizó eso para comenzar en mi deseo de ir a Cuba. El deseo llegó tan grande porque el deseo va a un aumento, tan grande que cuando el grupo con quien estaba, el grupo italiano, me dijeron, y si nosotros no te podemos mandar, ¿qué harías? Pude decirle de todo corazón, iré, no andando, iré nadando. Y no sabía ni nadar. Cuando Dios guía es tan fuerte que no hay forma de equivocarte, por lo menos para mí. Luego, estando en Cuba, volví en esa situación y alguien me dijo, en México, en Cuba, un misionero me dijo, hay que ver el hambre que hay de Dios en México, la gratitud que hay. Que predique el Evangelio y te besen las manos por la gratitud que has traído el Evangelio. Yo no quería que nadie me besara las manos, pero sí me gustaba alguien que tenía hambre de Dios. Y Dios comenzó a obrar en mi corazón, México, 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 fuerte, más fuerte, más fuerte. Aquello entonces venimos de Cuba, edificamos nuestra casa y caí del tejado y rompí la columna vertebral. Y estaba en un aparato ortopédico. Y un dolor terrible, que a veces iba a una iglesia, en vez de sentarme, me echaban en el banco. Mi mujer, recién casada, pasó mucha vergüenza conmigo porque me ponía acostado. No me importaba nada, el dolor era tan grande que me acostaba en los bancos para aliviar el dolor. Luego compramos un Volkswagen y tenía el acordeón que le había comprado a ella, regalo de boda. Compré un compresor, es eso de hacer luz, generador eléctrica, mi guitarra eléctrica.
y cargamos todo en la furgoneta y 7 días de viaje de Nueva Jersey a México con la columna rota y predicar la sanidad. Llegué ahí porque había escrito a unos misioneros que iba a llegar entre el día 22 y 24 de junio, el año 61. Y cuando llegué a Monterrey, me di cuenta que me había dado apartado postal y no la dirección. Y yo no sé por qué no caí. Fui directamente al correo, le pregunté por la dirección de esa persona y no me lo quisieran dar, porque no es permitido dar la dirección. Y digo, ¿qué hago ahora? Una ciudad de 700,000 personas, encontrando una persona. Y yo no sé cómo Dios lo arregló. Pareció un hombre por ahí, dice, yo te llevo. Y vivía él 30, 40, 50 kilómetros de la ciudad, en un campo que tenía un orfanato. Llegué ahí y él no me esperaba. Nunca había oído de mí, nunca había recibido carta de mí, porque la esposa hacía toda la correspondencia, pero estaban separados. Y ella vivía en la ciudad y era en el campo. Y ella no le decía a él nada, ni él a ella, estaban más o menos peleadas. Pero para que la gente de América no supieran, pues todo estaba bien tapado. Él se iba esa noche a un viaje de avión y nosotros no teníamos ni dónde dormir, dormimos en la furgoneta. Había hecho unos colchones. Y con los huérfanos pobrecitos comimos pan duro y quemado. Nunca me olvido del pan quemado que comí ahí hace del año 60, ¿ves? La memoria que tengo del pan quemado. Entonces llegamos a la ciudad a ver a la mujer y yo le he dicho, ¿no te dije que yo iba a venir? Dice ella, tanta gente dice que van a venir, luego no vienen. Entonces yo le digo a todo el mundo que venga y no me había preparado nada. Dice, ahora hay tiempo, si quiere comienzo. No, déjelo ya, dije. Dígame dónde está el señor Brian. Yo he oído de él. Fui a él y él dice, bien, tengo unas obras si quiere predicar. Y me dejó predicar en sus iglesias con la columna rota, ¿recuerdas? Aparato ortopédico, sufriendo fiebre de todo tipo. La gente se dormían, 35 personas, 40. Y Dios me dio la visión del Coloseo donde cabían 6,000. Y dijo, consíguelo. ¿Y cómo puedo? La columna rota. 35 no quedaban despiertos y Dios quería que alquilara un lugar de 6,000 personas. La historia es larga. Dios me sanó. Prediqué el Coloseo. El 5º día se estaba llenando el último balcones. Y milagros y sanidades. Pero Dios obró en mi corazón. Pasó unos años en México y alguien me habló de una mujer en España, en Santander. Nunca he ido a Santander, nunca la he conocido a esa mujer. Pero dijeron que era la mujer muy guapa, pero nunca miraba en un espejo. Por lo menos no se hacía normal, porque no quería que entrara orgullo en ella. Y la hablaba de ella de tal forma que quisiera conocer. Y habló de la obra de España, la necesidad de España, las dificultades con la Iglesia Católica. Y en México había luchado contra el catolicismo, casi al punto de que me matasen. Fui atacado, muchos pastores ahí matados y muertos, cortados con machete en pedazos, recogidos en cubos. Prediqué en una iglesia donde había 9 mártires, 9 cortados en pedazos. Y milagrosamente no me matan a mí, aunque me cogieran en una noche 5 hombres. Entonces me habló de España y comenzó esa carga para España. Y volví a Estados Unidos y eché el plano del mundo al suelo. Dije, Señor, ¿dónde? Yo no conocía nada de España, como tú no conoces tampoco nada de mi país, digamos. La mayoría de vosotros no conocen. El Espíritu Santo me hizo ver Málaga y Barcelona. Dijo, estarás un mes en Barcelona, bajarás a Málaga. Hace 25 años. Y aquí estoy. Pero Dios ha ido utilizando a alguien, unas palabras, penetró y Él lo mueve para guiarme hasta el día de hoy. Dios puso en mi corazón preparar
graneros, como José en Egipto, preparar graneros, preparar para el hambre, porque habrá hambre espiritual. Y la gente buscarán trigo, buscarán la palabra de Dios, buscarán la doctrina sana y no lo encuentran. Preparar graneros, hombres y mujeres, dispuestos a recibir la semilla, guardarla tal como está. Y que cuando la gente tiene hambre, estos serán graneros para Egipto. Y por eso estáis aquí. Unas palabras distintas de vez en cuando que ha guiado mi vida. Dios no habla cada 5 minutos. Por lo menos a mí no me habla cada 5 minutos. Me dice lo que tengo que hacer y ahí espera que lo haga. Entonces, Dios obra en nosotros el querer como el hacer de su voluntad. No guía solamente con la mente, con ideas, sino por el sentir del corazón. Pone carga, pone el deseo y luego pone la oración. Dios pone el deseo, Dios pone la oración y luego contesta la oración que Él ha puesto. Tú tienes un deseo, ay Señor, yo quiero cuidar a los niños, por ejemplo. ¿De dónde viene eso? Él ha puesto eso en tu corazón. Luego actúas y Dios le dará la contestación. Y recuerda que en Mateo capítulo 25, en el juicio, el Señor dijo que seremos juzgados según como hemos tratado la gente en necesidad. ¿Y cuáles son las cosas que dijo el Señor? Al final, cuando llega el juicio de las naciones, dijo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed de ver. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué queremos saber la voluntad de Dios? Ahí está claro, seremos juzgados por esto. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dar comida al hambriente, dar agua al sediente. Tuve desnudo, me cubriste, significa pobreza. Dar, ayudar al pobre, salir delante. ¿Qué más dice? Si estuve forastero, me recogiste. Recibir personas, así comencé la obra en Torremolinos. Una casa grande, casas viejas, casas abandonadas. Comencé a meter gente con mochilas. Centenares y millares pasaron por ahí, no tenían dónde ir, robados. En Marruecos los árabes trabajaron con el Señor, los marroquíes funcionaban con Dios, le robaban, y cuando estaba robado venía a Torremolinos buscando cobijo y yo le daba la casa. Todo es obedecer una regla. Yo recuerdo cuando pasé por Écija, Señor no me dijo en ninguna forma, abre obra en Écija, sino vi todas esas catedrales ahí. Y no había una iglesia evangélica. Vamos a abrir. ¿Me entiendes? Sabiendo lo que Dios quiere, hágalo. Si no quebranta un principio espiritual y ética cristiana. Número 9. Dios ajusta, creo que es la palabra correcta, la tarea o el ministerio a tus talentos. Si tú dices, yo voy a ser Billy Graham, Dios me ha dicho que yo voy a ser otro Billy Graham en castellano. Aquí no tiene nadie tela para esto, se lo digo. ¿Sabe cómo comenzó Billy Graham preparándose para el ministerio? No tiene idea, ¿no? Ordeñando vacas. Las 5 de la mañana estaba ordeñando vacas antes de ir al colegio. Así que Dios ajusta la tarea al ministerio y a tus talentos personales. Él da más a uno que a otro, según tu sitio en el cuerpo, según tu llamado. No vamos a ser todos iguales, ni podemos hacer todos iguales. Número 10. Número 10, es muy importante que nos armemos con la mente de Cristo en la disposición de sufrir. Hay muchos que solamente piensan en los éxitos sin pensar en lo que le va a costar. Te va a costar todo. Prepárate para sufrir, porque cuando comienza no vas a entender. Ármate. El ministerio me va a costar. Tendré que sufrir. Yo recuerdo en Málaga cuando vine, estaba como un año en España solamente, o más o menos un año. En un culto Dios me habló por profecía
dos mujeres distintas comenzaron a llorar. Pero llorar, como si el corazón se le quebrantase. Y yo no recuerdo las profecías en su enteridad, pero dos frases que dijeron las dos mujeres: le enseñaré cuán grandes cosas tendrá que sufrir por mi causa. La misma palabra que dio a Moisés. Eso hace 24 años. Y desde aquel tiempo he comenzado a sufrir. Pero el Señor me ha dado gracia y el Señor ha obrado en mis sufrimientos para que sea fructífero. No tengo miedo, pero recuerdo la palabra y bajé la cabeza y dije: Señor, tu voluntad se hecha. Pero era palabra clara: le enseñaré cuán grandes cosas habrá de sufrir por mi nombre, por mi causa. Ármate, si no, cuando venga no lo vas a entender. Muy bien, en la forma de saber si es diablo que habla o Dios, porque el diablo usa la Biblia, ¿recuerda? Usa los textos, usa la Biblia, y es muy difícil porque a veces ha hablado la gente diciendo: yo soy el Señor. Yo tuve un caso de una mujer de Barcelona, que el diablo vino a ella a decir: yo soy el Señor, y trató de tener relaciones sexuales con ella. Ella decía: no, ¿cómo puede ser, Señor, que yo te amo tanto? Y era Satanás, porque hay casos así. No es otro tema, pero hay casos así. Y va en contra de la palabra de Dios, ¿no? El diablo engaña. ¿Y cómo podemos saber si es el diablo o es el Señor? Nota, dice el Señor: si alguno oyera mi voz y abriera, no rompe la puerta, no da puntapié a la puerta, llama. ¿Entiendes? Es caballero. No grita, no hace ruido. Y una cosa muy importante, no tiene prisa. Eso es muy importante, porque a veces una voz dice: pero rápido, hágalo, porque hay que hacerlo, porque hay que irse, hay que coger la mano. No, tranquilo. Él te habla con bastante tiempo, no tiene prisa. Otra cosa que no dice el Señor: nadie te entiende, nadie te va a entender. Vas a tener un ministerio muy especial, nadie va a ser como tú. Eso es satánico. Tú eres especial. Hágalo solo, no lo comunique con nadie, no le diga a nadie. Esa es voz del diablo. ¿Sabes? Tú no eres especial, eres uno más. Eres miembro del cuerpo de Cristo y hay que comunicarlo a tus superiores. ¿Comprendes? La carne, primo hermano del diablo, y insista mucho. Habla muy fuerte la carne. Pero Dios es pacífico, benigno, paciente, dulce. Otra cosa importante: no tomes decisiones precipitadas. Me voy, tranquilo. No tomes decisiones precipitadas. En América, cuando recogen a esta gente, cuando la policía coge a alguien, nos enseña la ley americana: no hablas hasta que llames al abogado. No tengo que decir nada hasta que esté mi abogado. Eso tú dígale al diablo lo mismo. Mira, yo no digo nada ni tomo decisiones hasta que consulte con mi abogado y me va a decir lo que tengo que hacer. Ahora, Satanás es egoísta, no es humilde. Siempre busca su propio bien. Y los que le siguen son como él, buscan lo suyo. Una cosa aquí que no sé si me van a matar por decirlo, pero más de lo que me han hecho, no creo que puedan hacer. No te pongas en manos de alguien que no esté sometido de corazón. Porque hablamos de autoridad y autoridad. Pero no te pongas en manos de alguien que no esté sometido de corazón. Que busca aprovecharte de ti en alguna forma. O que no tiene fruto bueno en su vida, sino historia de problemas. Por ejemplo, 3 cosas: que no esté sometido, que busca ganar algo, o que no tiene fruto bueno. Mira los frutos antes que te sometes y obedeces. ¿Qué fruto tiene? Y vosotros que tenéis que dirigir a otras personas, recuerda, punto muerto, recuerda, evita sacar beneficio de alguien
busca siempre el bien de esa persona, aunque te cuesta. Vamos a suponer esa persona puede ser un obrero con mucho talento, muchos dones, y tú dices, ojalá que este joven estuviera conmigo, esta persona estuviera conmigo. Ponte punto muerto. Trata de averiguar lo que Dios está hablando al corazón de esa persona, porque Dios utiliza la autoridad para confirmar normalmente. A veces para iniciar, pero muchas veces es confirmar. Entonces, ¿cómo Dios está tratando a ese hombre, a esa mujer? ¿Cómo sienten ellos en su corazón? ¿Qué carga tienen ellos en su corazón? No le ponen una carga que ellos no tienen. Trata de buscar la carga que Dios le ha puesto. Entonces, si Dios le pone una carga, yo puedo decir, mira, eso es del Señor, vaya hacia adelante con esa carga. Está claro, ¿verdad? Es muy simple. Otro principio que yo he notado en mi vida es que el timón del barco no funciona si el barco está en puerto. ¿Comprenden? Hombre, el barco tiene que estar andando en el agua para que el timón funcione. Si está ahí parado. Y mientras estamos haciendo algo por el Señor, estamos a alta mar, estamos viviendo por la fe, estamos haciendo algo, Dios nos va a guiar, no parar. Las velas están levantadas para recibir el viento, entonces el timón funciona. Otra cosa, no pides dirección de Dios si está claramente revelada en la palabra. Puedes pedir una confirmación o algo así, pero si Dios le dice la palabra, pide una confirmación de tu cabeza, si estás sometido al Señor, si tiene buenos frutos, sé que no busca nada de ti. Pero si Dios lo dice, tú no tienes que decir, dígamelo otra vez, porque está claro. Por ejemplo, predicar el Evangelio. Ya tenemos, ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Hay casos excepcionales, por ejemplo, esa monja de que testifiqué en Madrid, no sé si recuerda, le conté. Yo estaba esperando el avión y vi en la habitación de recepción una monja. Y el Señor puso en mi corazón esta, Señor, si tú quieres que yo testifique con esa monja, póngala al lado mío. Avión 250, había una oportunidad en 250 para que se sentara al lado mío, ¿no? Entramos en el avión, yo fui de turista y ella fue en primera clase. Entonces me olvidé de ella, dijo, no, ya no la testifico. Luego la vi levantar después que el avión ya estaba volando, levantar y hablar y se movía por aquí y por allá. Y comenzó a bajar al turista, se puso al lado mío. Y sentía la convicción que era del Señor. Era una monja superiora, le hablé durante todo el camino. Le mandé entonces el libro, Piedras Fundamentales. No he vuelto a saber de ella, pero sembré en su corazón lo que tiene que sembrar. Entonces hay casos excepcionales que dicen, Señor, si tú quieres que yo hable con esta alma, pero por regla general Dios quiere que hablemos a todos, pero que no echemos las perlas a los cerdos. Y la verdad de Dios es una perla, no se le echa así a cualquier persona. Otra cosa muy importante, no dudas en la oscuridad lo que Dios te reveló estando en luz, porque todos tendremos que pasar por un túnel. Y hay un túnel muy largo que es el primer túnel que tiene que pasar. Y hay muchos que en el primer túnel se quedan y no esperan que salgan. Quiere decir que se quedan en ese túnel para la vida, depresivo, problemas que tienen que no salen de ese problema. Continúa en el túnel, no dudas, continúa y habrá luz al final. No te paras en la mitad del túnel, no te deprimes. Después de ese túnel hay luz y después de la luz habrá otro túnel y después habrá más luz y después habrá otro túnel. Y el túnel que yo he pasado no tiene número ya. Pero hay luz después. Pero tarda. Y a veces el túnel es muy largo, no te queda en el túnel. Y si Dios te habló hoy una cosa clara, y luego cuando comienza la oscuridad, ay, ¿será verdad o no será verdad? Sí, ha sido verdad. No dudas en las tinieblas lo que te habló en la luz.
Otro punto, prepárate para cualquier eventualidad. Prepárate tanto como espiritualmente como en lo natural. Prepárate con títulos, con escuela, con cualquier preparación. Tú no sabes el futuro. Prepárate para cualquier eventualidad. Si hay dificultad, quiere decir, tú estás a la guerra, póngate en forma. Porque no sabes cuándo tiene que correr, cuándo tiene que esconder, cuándo tiene que batallar. Prepárate para lo que venga, porque va a venir. Cosas que no te has imaginado en tu vida te pasará. ¿Te has asustado? Valiente, no soldado de chocolate, soldados de la cruz, dispuesto a cualquier eventualidad. Pues ya está. Entonces vamos a ver cómo Dios guía. Dios guía a través de su palabra. Dios guía por un sentir de su espíritu. Dios guía por los dones, tanto palabra de ciencia como profecía. No todas las profecías tienen que ser juzgadas. Dios guía a través de las circunstancias. Dios guía a través de la paz interior. Eso es muy complicado porque dice, yo tengo paz o no tengo paz, pero hablando de paz, tiene que ser un poco experto para entender lo que es paz. Dios guía a través de un sentido de satisfacción, no comodidad. Satisfacción, estoy satisfecho donde estoy. ¿Entiendes? O estoy insatisfecho donde estoy. Se está removiendo el nido. Palabra de ciencia es una palabra que Dios da en ese momento del Espíritu. Guía a través de la carga, guía a través del consejo, guía a través de lo que sientes en tu corazón, el querer como el hacer. No es tan difícil que Dios nos guía. Olvídate que tienes que luchar, porque la guía del Señor es como el sueño. Si no puedes dormir, cuanto más te preocupe que no puedes dormir, lo menos que vas a dormir. Y en cuanto a la guía del Señor, cuanto más te afanas buscando la dirección de Dios, lo más que te va a confundir. Relájate, Él te hablará cuando le da la gana y en la forma que Él quiere. Y si Dios no es bastante grande para hablarme, para cuidarme, te hablará. Si no oye la primera vez, te hablará la segunda. Y si no viene por lo bueno, te vendrá por lo malo, pero te va a hablar. ¿Amén? Muy bien. Yo he dado bastante para una vida. Yo recuerdo un chico que quería casarse con una chica de Australia y no era nada compatible, nada. No tenían nada en común. Y él dijo que Dios le había dicho que era su cruz que tiene que casarse con ella, pero no la quería ni nada, pero me tengo que casar con ella porque es mi cruz que Dios me dijo. Dios no hace eso, Él pone amor en tu corazón. Dios utiliza las leyes naturales. Va encima, pero utiliza las leyes naturales. Y, por ejemplo, cuando estuve en México, tenía esa carga tan grande para México. La verdad, fíjense, con la columna rota, ir ahí. Pero cuando llegó el tiempo que Dios dijo, termina con México, vete a España, yo no podía ni mirar a un mexicano, me caían mal todo. Significa que en lo natural estaba donde no quiere ir. Quítame la carga y yo no quiero saber de nadie. Yo quiero lo mío, como tú. Somos egoístas, vamos a decir la verdad. Yo que tengo que estar soportando, aguantando, ¿qué cree que me gusta? En lo natural no, pero Dios me da carga, Dios me da amor, Dios me da... Lo que tengo bueno es del Señor. Lo que tengo malo es mío. Entonces, si tengo amor es porque Dios lo ha dado. Y si tengo carga es porque Dios lo ha dado. Si tú tienes carga para cualquier sitio y no es lo natural, ahora si es un sitio como misioneros que vinieran a Málaga, recuerdo, le pregunté por qué quieres ir a Málaga. Y era porque estaba cerca de un aeropuerto, que el clima era muy bonito, que estaba al lado de la playa. Entonces, ese llamamiento a mí no me convence. No me convencen. Pero cuando estaba en Málaga, comencé la obra internacional. Estaba andando por calle Larios y de repente vi en un relámpago, vi los extranjeros que antes ni le había visto.
Ni me daba cuenta de ellos. No, ignoraba de ellos total. Yo vine para España. Y de repente vi como ovejas sin pastor. Y esa carga que Dios puso en mi corazón, comencé a predicar en un hotel. Y así comenzó la obra internacional, que ha llegado a todos los países casi del mundo. Pero Dios da una luz y esa luz abre las puertas. La carga, la luz, así me ha guiado el Señor a mí. No sé, yo les puedo decir mis experiencias, yo no puedo hablar de otra persona. Puede ser que Dios guía a otra persona distinto, pero así me ha guiado a mí. Dios es bastante natural, utiliza lo natural. Y lo que no sabía yo, cuando comencé la vida cristiana, Dios me hablaba mucho más que ahora. Y estaba muy encima, tenía revelaciones cada 2 por 3. Y hace tiempo que no tengo ninguno. Parece que con el más tiempo, cuando estás en el Señor, no te está hablando todos los momentos, sino ya te ha hablado, te ha puesto en dirección. La paz, entonces, es como un radar y tiene la palabra. Esa es tu guía. No está esperando siempre sentimiento, porque al principio la gente tenga muchos sentimientos y es necesario, pero luego no es tan necesario. Además, en principio tienen visiones, y yo he notado que las personas que tienen más visiones, yo les tengo miedo porque son peligrosos. La gente con visiones son débiles normalmente, no digo en todo caso. Estoy hablando de mi experiencia. Yo no quiero hacer regla, pero cuando comienza una hermana o un hermano tienen una visión cada noche, digo, ay Dios mío, ¿esta a cuánto va a durar? Porque Dios le da visiones porque son débiles y si no le habla muy fuerte, se cae. Como Tomás. Bienaventurado el que no ve y cree. Bienaventurado, más bienaventurado tomar la Biblia y creerlo, que Dios te tiene que dar una profecía cada 2 por 3. Y las profecías también peligrosos. Los que se guían de profecías peligrosos. En cuanto a eso, la doctrina apostólica que yo traigo a España es lo siguiente. Hay una diferencia entre profecía dado por una persona con don de profecía y profecía dado por un profeta. Hay 9 dones, carismas del Espíritu Santo y profecía es una. Cualquier miembro del cuerpo de Cristo puede tener el don de profecía. Niña, niño, mujeres, hombres. Esos dones son para, ¿qué? 3 cosas. Edificación, exhortación y consolación. No sale de ahí. No salga de ahí. No salga de ahí. Ahora, un don del profeta o del apóstol o de los 5 ministerios, la profecía es dado por un hombre, no puede ser una mujer, un hombre que tenga un ministerio de autoridad de gobierno. Por eso está muy claro que una mujer no puede ser apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni doctor. Por lo menos, según lo que yo entiendo de la Biblia, porque son dones de gobierno. Y si la situación de la mujer es estar sumiso, no puede tener un don de gobierno. Oye, ella puede profetizar todo lo que quiere, puede sanar enfermos, puede testificar, puede hablar, puede que sea, pero no un don de gobierno, porque contradice, la Biblia no se contradice. Y esa que todos somos iguales, no es verdad, no somos todos iguales. Entonces, el don ministerial de gobierno puede, como hizo los profetas en Hechos 13, creo que era, dijeran, separadme a Barnabé y a Pablo por la obra que os he encomendado. Entonces fueron separados al ministerio por un don de gobierno. Pero una persona con don de profecía solo, que dice, Dios me ha dicho que tú te tienes que ir allá o que tú te tienes que dejar el trabajo, no haga caso. Es que yo siento un calor frío, uy, vello de punta. Oh, es que te tienes que ir a la China. Que vaya tú a la China, yo no voy, de verdad. Nosotros que hemos conocido las cosas de Dios muchos años, sabemos que eso no son teorías, eso es día por día. Pero que conozca las reglas. El don de profecía no es para dirigir. Y los 5 ministerios, si dan una profecía, tiene que estar juzgado por los demás. Tampoco pueden soltar, yo dicho el Señor que tú allá ni tú allá. Eso tiene que estar juzgado también. Juzgado por los demás profetas y juzgado por tu vida interior, tu corazón, tu espíritu. Voy a darle un ejemplo.
Cuando vine de México y Dios me estaba llamando a España, para mayor confirmación, había un profeta grandemente utilizado de Dios, un hombre de Dios, no se le puede dudar su ministerio, y fui a él, porque estaba profetizando toda la noche, el hombre estaba muy cansado, y llegué yo al final cuando estaba muy cansado, hermano, si tienes una palabra de Dios para mí, y él sabía que yo había vuelto de México, y comenzó a profetizar, así dice el Señor, volverás, sí, volverás, y irás como un gigante de un lado de la tierra a otro, y la gente se maravillarán de qué nombre tan pequeño. Será un gigante, Dios te utilizará en sanar enfermos. Y digo, venga ya. Pasó encima de mi cabeza. Y la gente de la iglesia, aleluya, Daniel vuelve a México. Mira cómo Dios va a utilizar a Daniel. Y el hombre se equivocó. No había cruz ahí, había honra y gloria. ¿Y la cruz dónde? ¿Dónde estaba la cruz? España. Cruz y cruces y más cruces. Y sabía que tenía que volver a España porque las palabras se me pasaron por encima de la cabeza. Cuando es una profecía de Dios, te lo voy a decir cómo es. Te sacuda todo el cuerpo, te sacuda la mente, se sacuda el alma. Tú estás ahí temblando porque la voz de Dios rompe las piedras y sabe que es de Dios. Si te pasa por encima, digo, gracias hermanito, por tus buenas intenciones. ¿Estamos? Esta lección te puede salvar de muchas cosas. Guárdalo, porque son años de sufrimiento que le doy en una hora de charla. Es importante, como he dicho, de ser fiel en lo poco, que el hombre de Dios tiene que crecer, y tiene que crecer en las cosas pequeñas primero, ser fiel a lo pequeño. Y Dios no te va a mandar a Vietnam hasta que has ganado el lobo, ¿no? David, ¿cómo fue primeramente qué? Fue el león, el oso y Goliat. Fue un progreso y tenía ya su experiencia y Dios quiere que tú crezcas. Te da la carga, te da la visión, te da la meta y luego que crezca en cada área para que cuando ya tienes el mandato directo de la guerra, pues estás preparado. Y es importante el crecimiento. Nosotros creemos saber la voluntad de Dios. Señor, ¿dónde quiere que vaya? Pero crezca. Si no he hecho nada hasta ahora, ¿dónde te va a mandar? Que crezca, que va andando a gato. Tú dices, mira, son 4 años ya, yo no ando a gato. Sí, está andando a gato. No te hagas ilusiones. ¿Estamos? Escuela de la humildad, se llama eso. ¿Sabe que cuando Dios me llamó a enseñar, me dijo, llámalo escuela de humildad? Y cuando ya tengas tu título, el humilde, ya sabes que hay que comenzar otra vez la primera grado, porque nunca llegamos a saber si somos humildes, ¿verdad? Yo espero que Dios utiliza esto para su honra y su gloria y que le dirige a cosechar almas. Como yo le estoy preparando, también Dios le va a estar dando carga por las almas, que es el fin de todo, es salvar las almas, llevarlo a los pies del Señor. Vamos a terminar con oración y el Señor, si te quiere hablar, que te habla, relájate, porque bastante nos está hablando, ¿no? Y, por ejemplo, los ministerios siempre están encima de los dones. Esto es muy importante. Los ministerios encima de los dones subyegados al ministerio. Entonces Dios puede hablar a través de apóstol o profeta o lo que sea. Entonces la gente dice, pero Señor, dame un mensaje en lengua para confirmarlo. Está bien, pero no tiene sentido, porque el ministerio está por encima de la lengua, que es el don más inferior de todo. Y por ejemplo, la vida de Catherine Kuhlman, que tenía un don de sanidad muy, muy poderoso, muy grandemente utilizado. Entonces, como no estaba sometido a ningún ministerio, pues hizo lo que pudo hacer. Pero que no quiero meterme muy dentro, pero lo que quiero decir es que los dones de sanidad tienen que estar sometidos a la autoridad, porque Dios lo pone en 1 Corintios 12, el orden. Primero, segundo, tercero, luego. Y si no le ponemos en orden, y una persona en la iglesia sale con un don de profecía, un don de sanidad, y que no está bajo ninguna dirección, pues la gente normal dirá, ay, que tiene un don, mira que... Y todo el mundo clamando ahí para que crezcan las piernas, o que le abra los oídos, le pasta los dientes, y esa persona termina siendo
la pastora o el pastor que no es el pastor o que tiene un don. Los dones están siempre sometidos a los ministerios. ¿Me comprende? Eso te evita mucho lío. Pero normalmente somos así, que el momento que es algo dramático, todo el mundo va corriendo por ahí y se producen problemas. Recuerda que Dios en la Biblia ha puesto todo. Todo está aquí. No desobedece nunca una regla espiritual y no tendrá problema. Al contradecir una regla espiritual, hay problemas.